Buenas tardes, buenos días, todavía días, ya en unos minutos llegamos al mediodía. Todos son bienvenidos, le damos gracias a Dios que nos acompaña en esta mañana, los que están aquí presentes, todos son bienvenidos, también los hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión, nuestros hermanos allá en Álamo, la hermana Avi. Queremos mandarles saludos a los hermanos en Álamo y en cada lugar que nos están escuchando también, hermanos, pues nos da gusto que nos acompañen con este momento de alabanza, de adoración y también pues para estudiar juntos la palabra de Dios. Y quiero invitarles para que podamos abrir las Escrituras. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, el verso 23 dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Este es un mensaje que daba el Señor, muy importante, y seguramente que también es necesario que nosotros atendamos a lo que Jesús daba en este mensaje. Hoy vamos a reflexionar sobre esta porción de la Escritura y quiero invitarle para que oremos, hagamos una oración, pidámosle al Señor nos ayude para entender su palabra. Gracias te damos, Señor. Agradecemos la oportunidad de estar juntos, reunirnos en este momento, apartar un tiempo de nuestras vidas para estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos concedes el poder tener este tiempo para estar en tu presencia, Señor, para poder buscar tu rostro, para poder recibir de ti, Señor, gracia, dirección, luz de tu palabra, recibir de tu Espíritu en este día, Señor. Muchas gracias por todos los que podemos hoy, Señor, tener este momento para abrir las Escrituras y podernos, Señor, envolver en lo que nos habla la palabra, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender esta porción y que seas tú, Señor, dirigiendo nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos conforme a lo que está escrito. Dios, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje, yo creo que es un pasaje muy importante en donde constantemente
Toda persona que quiere buscar a Dios y llegar hasta el final, necesitamos meditar y reflexionar en lo que Jesús esa ocasión respondía ante una pregunta pues muy importante. La pregunta principal es la que viene en el verso 23. La pregunta es: un hombre, una persona que estaba ahí con él, seguramente podía haber sido uno de sus discípulos o alguna otra persona por ahí, le pregunta esto al Señor: ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Creo que es de las preguntas más importantes que vienen en la Escritura. Pocas personas hicieron esto. Recuerdo solamente un evento también muy importante ya en el libro de los Hechos, cuando un hombre, ¿recuerda usted? Un hombre que estaba ahí cuidando a Pablo, a Silas, estaban presos Pablo y Silas en la prisión. Ellos a medianoche cantaban himnos después de haber sido azotados, después de haber sido les habían dado azotes en sus espaldas, lastimadas sus espaldas, les habían puesto un cepo en las piernas de tal manera que estaban inmovilizados en una mazmorra y en una cárcel húmeda, quizás maloliente, con sus heridas ahí supurando, y ellos cantando a Dios, alabando a Dios. Y por otro lado, empieza a haber un momento ahí muy especial, porque los presos oían esos cantos, pero de repente hay un temblor de tal magnitud que las puertas de las prisiones se abrieron y los presos podían salir en cualquier momento. El jefe de la cárcel, el carcelero, ese hombre que seguramente tenía pues una grande responsabilidad al pensar que los presos se habían ido, estaba a punto de matarse. Y entonces Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, aquí estamos. Y entonces, al hablarle la palabra de Dios, este hombre les hace una pregunta muy importante: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y esa pregunta seguramente es una pregunta muy interesante. Viene también en Hechos 2, donde otros hombres le dicen a Pedro, le dicen: ¿qué hacemos, varones hermanos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y vemos cómo las personas necesitan tener una respuesta a eso. Pero también esa pregunta, cuando sale del corazón, es porque hay un corazón interesado en buscar su salvación. Es decir, la persona que lleva a cabo esta pregunta es porque tiene un interés en su salvación. Está considerando en la vida eterna, no solamente está pensando en las cosas de este mundo, resolver lo de la renta, resolver ahí los problemas familiares, resolver las circunstancias de salud que puede estar atravesando, las dificultades emocionales que puede tener en esta vida. O sea, no solamente está pensando en resolver esos asuntos y esas problemáticas, también está pensando en la eternidad. Y quiero decirte que esto es algo muy importante en este tiempo. Pocas personas piensan en su eternidad. Pocas personas piensan en la eternidad. Y cuando las personas han despertado a entender que la vida no se termina aquí, y que nuestros problemas, nuestras riquezas, los afanes de esta vida no nos van a servir para canjearlos por la eternidad, cuando una persona entiende eso, comprende eso, entonces su inquietud, sus preguntas son legítimas respecto a la eternidad, y el deseo es saber qué se puede hacer para encontrar la salvación y alcanzar la vida eterna. Esas preguntas son las más hermosas que podemos ver, que salen de corazones de personas que desean encontrar la salvación y la vida eterna. Yo creo que cuando el Señor escuchaba distintas preguntas, oía distintas preguntas que la gente le hacía, a veces eran preguntas hasta, la verdad, que no te venían al tema ni al caso, pero Jesús, cuando oía preguntas como estas, esas preguntas eran las que realmente le motivaban a seguir predicando, hablando del reino de Dios y mostrando la palabra de Dios. Yo quiero decirte que Jesús, al oír esta pregunta, da una respuesta que seguramente las personas no esperaban. Y yo quiero que hablemos de esto y reflexionemos sobre esa pregunta, porque es muy importante la respuesta que da el Señor. En primera instancia decíamos, esta pregunta es importante, pero la respuesta de Jesús es todavía más importante, amado, porque depende de que obedezcamos y cumplamos esa respuesta o lo que Jesús indicó para que se concrete o para que se dé la salvación o para que las personas encuentren su salvación.
Y es ahí donde Jesús nos lleva, amados, a que nosotros no nos quedemos cruzados de brazos. No nos quedemos conformes con lo que a lo mejor ahorita estamos haciendo en nuestra búsqueda de Dios. Seguramente tú has tomado un esfuerzo de venir aquí a esta reunión, de disponerte a escuchar el mensaje, de poder estudiar en la semana la palabra de Dios. Pero mira, seguramente eso no es el todo. Seguramente el Señor quiere que nosotros estemos buscando más de Él para encontrar de su gracia, encontrar su favor, para que Él precisamente derrame su bendición en nosotros. Pero todo depende precisamente de que nosotros entendamos lo que Jesús está pidiendo al darnos esta respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que el Señor nos anuncia? Vamos a verla aquí en el verso 24. El verso 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces Jesús está diciéndonos que la razón de que las personas sean pocas o sean muchas las que se salven, implica el esfuerzo que las personas hagan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los hombres se salvan por sus obras, por el esfuerzo, por sus obras? No. Pero lo que Jesús nos está diciendo en esta respuesta es que hay una parte que le corresponde a Dios. Es decir, algo tiene que hacer Dios para salvarnos. Hay una parte que le corresponde a Él. Hay otra parte que le corresponde quizás a la iglesia para que nuevas personas se salven. Y la iglesia tiene que hacer precisamente esa parte. Los ministros, los pastores, hay una parte que le corresponde a los ministros, a los pastores, hacer para que las personas puedan salvarse, es decir, sean dirigidas a la salvación. No que venga la salvación por ellos, sino que sean dirigidos a la salvación. Pero también hay una parte que le corresponde a cada uno de nosotros, es decir, a cada alma. A ti te corresponde una parte. Tú tienes que hacer algo para que puedas encontrar esa salvación. Entonces Jesús, recuerda, la pregunta es: ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús es: esfuércense a entrar por la puerta angosta. Y es ahí donde Jesús dispone la responsabilidad del hombre. Este mensaje precisamente tiene ese tema: la gran responsabilidad de tu salvación. Amado, ese es algo que debemos de comprender. Hay una responsabilidad en tu alma, es decir, en tu propia vida. Tú tienes una responsabilidad por tu propia alma. Algo ha hecho Dios para que tú y yo podamos tener la salvación. Él ha hecho ya su parte. Él ya ha dado a su Hijo, ha entregado a su amado Hijo. Lo ofreció, lo dispuso a enviar a este mundo, y dice la Escritura que Jesús vino a esta tierra, tomó el cuerpo de una persona, se hizo semejante a los hombres, se hizo además como un siervo de nosotros, estuvo sirviendo a las personas, hablándoles de la verdad, ayudando en su necesidad, tocando a los enfermos, mostrándoles la dirección para encontrar la vida eterna, el camino al Padre. Y Jesús vino a esta tierra, pero no era todo lo que tenía que hacer. Jesús, aún en su obediencia, dice ahí la Escritura, se dispuso a poner su vida en rescate por la nuestra. Es decir, Él puso su vida, sacrificó su vida para rescatar la nuestra. Eso ha hecho Jesús. Él lo hizo. Se dio, se entregó. Él mismo decía: yo estoy dispuesto a entregar mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y también para volverla a tomar. Entonces Jesús dio su vida por nosotros y se levanta al tercer día, resucita el Señor entre los muertos, se levanta y ahora está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y de gloria. Y dice que está en los cielos intercediendo por nosotros. Gloria a Él. Esa es la parte que ha hecho el Señor, la más grande, la que nadie podía hacer, la que nadie podía cumplir, satisfacer. Él la hizo. El Señor Jesucristo dio su vida para que nuestros pecados sean perdonados.
Y esa parte es la inmensa, la más grande, lo más grande que ha hecho el Señor por nosotros. Pero ahora a nosotros nos toca hacer otra parte. Y la parte que nos toca a nosotros es lo que decía el Señor Jesucristo aquí en el verso 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Amado, ahora este es el turno de nosotros. El Señor está dispuesto, envió a su Hijo. Y ese texto que a lo mejor tú lo has oído, lo ves en una calcomanía, lo ves en un cuadro, lo ves ahí plasmado en una pared, etcétera, es un texto que está lleno de real y de verdad, porque lo vemos en la Escritura y ha salido del mismo corazón de Dios, cuando Dios dijo: de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es una realidad. Dios ha dado a su Hijo, y esto nos habla de la disposición de Dios y la parte que quiso Dios entregar por nosotros. Pero amado, ahora a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte. Y Jesús es donde nos está llevando en esta porción de la Escritura a entender nuestra responsabilidad. Entender nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que ahora tú tienes? La responsabilidad que tienes para encontrar la vida eterna, la salvación, es precisamente esforzarte a entrar por esa puerta angosta. Es una puerta que a veces cuesta trabajo entrar ahí, es difícil, es angosta, como lo dice ahí el concepto, el término. Es una puerta donde no se puede entrar con toda facilidad. Hay una puerta que es ancha, espaciosa, pero esa puerta te lleva a la perdición, te lleva al camino de muerte. Es una puerta ancha que te lleva a la condenación. Pero esta puerta angosta, que es Jesús, es una puerta que precisamente te lleva a la vida eterna, a la salvación. Y tú necesitas entrar por esa puerta, entrar precisamente a través de esta puerta. Amado, pero para ello necesitamos esforzarnos. Ahora, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, estos medios de comunicación, la tecnología que tenemos ahora con un teléfono puedes controlar las luces ahí de tu casa, controlar el radio, la bocina, poder hacer una llamada telefónica solamente diciendo una palabra, pidiendo ahí una agenda, haciendo muchas cosas. Mira, pensamos que en el sentido espiritual así de fácil tiene que ser la salvación y la vida eterna. No, amado, Jesús nos dice: tenemos que esforzarnos. Ahora solamente apachuras un botón y con ese botón estás controlando lo que tú estás mirando. Con un clic haces un clic y puedes hacer muchas cosas. Y a veces en el sentido espiritual, mira, eso nosotros lo queremos trasladar, o queremos que en lo espiritual así mismo sea. Solamente por hacer algo, por oprimir un botón, por estar en una reunión, por hacer algo así sencillo, entonces ya que eso se traduzca en la salvación, en la vida eterna. Amado, ahí también como un aspecto espiritual donde se ha caído en una pereza espiritual, y no queremos esforzarnos para entrar por la puerta angosta. No queremos esforzarnos. Entonces, la respuesta en el sentido del número de cuántas personas se van a salvar, ¿de qué dependería? Dependería del esfuerzo de las personas. Porque Dios ha hecho todo, hecho su parte, y Jesús ha ofrecido su sangre, ha puesto su sangre para que todo el que en Él cree tenga vida eterna, para que el mundo no perezca, o para que las personas en este mundo no perezcan. Pero ¿de quién depende ahora que nosotros encontremos esa salvación? De nosotros depende. De ti depende. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para buscar esa salvación, amado? Y por eso en la siguiente sección Jesús está dando una advertencia, porque algunas personas, y creo que eso es lo común en el hombre, mira, esto lo vemos varias veces en distintos pasajes, como Jesús nos hace una advertencia para que no nos caiga de sorpresa el evento final o el fin de los tiempos, porque a veces eso sucede en el hombre. El hombre duerme. El hombre está ahí como diciendo, pues todavía hay tiempo,
No hay que ir tan a prisa, no hay que llevar las cosas tan rápido. Yo creo que todavía hay oportunidad. Los jóvenes podrían decir, bueno, pues cuando ya tenga tal edad, entonces sí me meto en serio en las cosas de Dios, ya que me vaya a casar, ya que vaya a formar mi familia, o ya que tenga mis hijos, voy a la congre para que ellos aprendan de las cosas de Dios. Mis hijos, ahí la maestra, el maestro de escuela dominical le enseñe, le inculque las cosas espirituales. Y quizás el hombre en su pensar dice, tengo tiempo. Pero Jesús en este pasaje nos hace entender, mira, vamos a verlo en el verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y haya cerrado la puerta, dice, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces Jesús usa un elemento de cómo las personas serán sorprendidas en el fin de los tiempos. Y quiero decirte que esto que Jesús está aquí anunciando será una realidad. Muchas personas, cuando vengan que Cristo ya está aquí regresando, entonces las personas se darán cuenta que ya Jesús ya está aquí, ya no se puede hacer nada, ya no se puede reconciliar con Él, ya no puede haber perdón, ya no puede haber en Él oportunidad de salvación, porque la oportunidad de salvación la tenemos en este tiempo, antes de que Cristo venga o antes de que tú mueras y partas a la eternidad. Amado, tienes que ponerte a cuentas con Dios, tienes que arreglar tu vida con Dios, tienes que arrepentirte de esos pecados en los que has vivido, has andado, y esa es la oportunidad, este es el tiempo en el que nosotros necesitamos buscar a Dios. Pero muchas personas serán sorprendidas. En otro pasaje paralelo dice que la gente estaría comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, casándose, ahí divorciándose, dándose en casamiento, y entonces vendrá el Hijo del Hombre. Amado, vendrá de repente el final de los tiempos. Entonces, esto es algo que desafortunadamente muchas personas están atrapadas en esto. El diablo dice que es el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero hoy tú que estás en este lugar, amado, pues la verdad es que Dios te ha traído con un propósito. Tú que escuchas la palabra, te ha permitido el Señor escuchar la palabra para que despiertes de ese sueño. Despertemos de ese sueño en el que nos encontramos. Tu alma está en juego. La eternidad, la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la vida eterna, el que tú puedas encontrar la oportunidad de estar con Cristo en la eternidad, está en juego. Y obviamente el Señor nos permite oír su palabra para que despertemos. Así es que, amado, yo creo que el Señor tiene este propósito. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del que muere. Si alguna persona muere y está por morir, lo que quiere el Señor es que muera en Cristo, para que alcance la vida eterna, esté en la gloria con Él. Porque mira cuántas personas están muriendo. Ahorita ya de esta pandemia, solamente en México, cerca de 100,000 personas han muerto. Pero bueno, no es la única epidemia que ha azotado a México. El día de ayer se acuñó este día como el Día Internacional, o el día, un día en el que se establece ese día en que se menciona la enfermedad de la diabetes. También es una enfermedad que ha azotado mucho a México y muchos otros países. De diabetes en México, más de 100,000 personas mueren al año. Entonces imagínense cuántas personas están pereciendo, están muriendo. La muerte es algo que no vamos a poder evitar. En algún momento vendrá nuestra vida. Pero como dice la Escritura, son bienaventurados los que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor son bienaventurados. ¿Sabes por qué? Porque encuentran en la eternidad la gloria. Estarán con Cristo en su gloria. Pero ¿cuántas personas están muriendo sin haberse puesto a cuentas con Dios? Sin haberse arrepentido, sin encontrar la salvación de sus almas.
Esa pregunta seguramente es muy importante, amado, ante los tiempos que estamos viviendo. La pregunta que aquel hombre decía: ¿son pocos los que se salvan? Imagínate que, considerando estas dos epidemias que mencionaba hace un momento, la enfermedad de COVID-19 y además esta situación de la diabetes, en México 200,000 personas mueren a causa de estas epidemias, de estos padecimientos. ¿Cuántas de esas 200,000 personas pudieron morir en Cristo? ¿Cuántas de esas personas habrán muerto en Cristo? Entonces yo creo que debe de cobrar significado la pregunta de este hombre: ¿son pocos los que se salvan? Nada más estamos hablando de dos cuestiones. Ahorita el asunto de la muerte es algo muy cercano, amado. Seguramente alguien muy cercano a ti ha muerto en estas fechas, por todo lo que se ha vivido, ya sea por la enfermedad, por esta pandemia o por algún efecto diferente a esto. Pero la muerte ha estado muy próximo. ¿Cuántas personas han muerto, amado? Seguramente esto también nos debe de llevar a reflexionar que el momento de la muerte o que el regreso de Cristo no nos agarre desapercibidos, que no nos tome por sorpresa, que no nos tome como un evento donde nosotros no sabíamos o pensábamos que teníamos tiempo, oportunidad. Amado, que no pase eso. Es lo que Jesús está advirtiendo también en este pasaje. Por eso nos lleva a reflexionar sobre ese padre de familia que se va a levantar en algún momento y va a cerrar la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Está refiriéndose a Dios, el padre de familia. Él va a cerrar la puerta y ya nadie más va a entrar en esa puerta angosta, amado. Nadie más va a entrar por esa puerta angosta. Por eso tenemos la oportunidad ahorita. Por eso tenemos la oportunidad en este instante de decirle al Señor: pues perdóname, Señor, dame la oportunidad de entrar a la vida eterna, de llegar a tu presencia, de arrepentirte. Ese es el momento de arrepentirte con Dios, de entregarle tu vida, rendirte a Jesús, pedirle perdón por tus pecados. Ese es el momento, ese es el tiempo, amado, porque en algún momento se levantará el padre de familia y cerrará la puerta. Y entonces esa puerta cerrada, amado, aunque tú llames, ¿qué dice que acontecía ahí? Llamaban y él decía: no sé de dónde sois, Señor, pero tú comiste con nosotros, estuviste cerca de nosotros, venimos contigo, en nuestras plazas enseñaste. De cierto les digo que no sé de dónde sois ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que ya no más se abrió la puerta, aunque se estuvo suplicando y suplicando. Yo creo que este pasaje también nos ayuda a entender, amado, que esto es algo definitivo que sucederá en la vida eterna o en la eternidad. Y ya no habrá un segundo chance. Ya no habrá otra oportunidad. Yo creo que esto está muy relacionado, porque la verdad muchas personas piensan que después de morir alguien, entonces pueden hacer oraciones, poner ahí veladoras, pedir misas, novenarios, no sé, pedir que alguien rece por ellos, levante oraciones por esas personas para que puedan encontrar misericordia y sean recibidos por San Pedro ahí en las puertas de la gloria. Y mira, esas cuestiones no vienen en la Escritura. No están en la palabra de Dios. Son las ideas que la gente ha tomado, que ha creído de los hombres, que les ha recibido a las personas, pero no son cuestiones que enseñe la palabra de Dios. La oportunidad la tenemos ahorita, amado. Cerrada la puerta, ya no se va a abrir para que la persona entre. La puerta se cierra, amado, cuando nosotros morimos y damos un paso a la eternidad. Y si no estábamos preparados, pues no entraremos en esa puerta. No estaremos en el lugar de la gloria. Pero también esto acontece cuando cuando Cristo venga. Entonces venga el fin de los tiempos y sean juzgados los hombres. Amado, entonces la eternidad espera. Si no estuviste con Cristo, no serás de los que entres a la gloria. Qué importante es la pregunta, amado, para que nosotros reflexionemos. Ahora, yo quiero enfocarme un poco más sobre este concepto que decía el Señor Jesús: esforzaos a entrar por la puerta angosta.
Esto es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en ese momento. Tú y yo tenemos que esforzarnos. Vamos a la diapositiva. Jesús nos habla de dos tipos de personas en esa porción. Al final de esa porción dice: porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Entonces Jesús nos habla de dos tipos de personas. Dos tipos de personas, los que procuran y los que no procuran. ¿Cómo tú te consideras? ¿De los que están procurando entrar o de los que no procuran entrar? ¿Quién será el que no procura entrar? Pues el que nunca se acerca a buscar a Dios, el que nunca le da tiempo a las cosas de Dios, el que no se preocupa por su alma, el que no ha pensado en la eternidad, el que no ha pensado en qué va a hacer cuando Él muera. ¿Qué va a hacer de su vida cuando Él perezca? ¿Qué va a hacer cuando las cosas terminen en esta tierra? Esa persona que está pensando en el carro, en la plaza, en los vestidos, en la ropa, en los zapatos, en el teléfono, solamente está pensando en esas cosas. Está atrapado en la corriente de los afanes de este mundo y no se ha detenido a mirar y a considerar su vida. Está preocupado en la comida, qué va a guisar, qué va a cocinar, qué va a hacer el día de mañana, qué le va a preparar al esposo, a la familia, etcétera. Está pensando solamente en los asuntos de esta tierra y nunca se ha detenido en su vida a considerar cómo está su vida espiritualmente. Son de los que no procuran entrar, amado. Son de los que no procuran. Son de aquellos que le dices: vente, vamos a una... No tengo tiempo. ¿Qué crees que me salió un trabajo? ¿Qué crees que tengo estas cosas que hacer? ¿Qué crees que mira, mi familiar me va a llegar a visitar y tiene mucho que no lo veo? No procura entrar, amado. Los que procuran entrar seguramente somos los que estamos aquí, gracias a Dios. Y seguramente como nosotros habrá muchas personas que siguen esta transmisión o en otras iglesias están también reuniéndose, meditando en la palabra de Dios. Han tenido un momento para alabar a Cristo. Les ha bendecido la enseñanza, la palabra. Les ha bendecido ahí la adoración, la alabanza. Ha sido algo que les ha acercado a lo espiritual. Esas personas son las que están procurando entrar. Pero Jesús se centra en los que no están, Jesús no se centra en los que no procuran entrar, se está centrando en los que procuran. Por eso la relación es esfuerzo a los que están procurando entrar. Yo creo que tú ya empleaste un esfuerzo al venir a esta reunión. Dejas un tiempo tu almuerzo, ¿no? Ahorita sería la hora de estar ahí almorzando, ¿no? Alguien llegó aquí sin almuerzo y seguramente se tiene que esperar un rato, o a lo mejor tomó un alimento ligero antes de llegar aquí y bueno, dejó algo para poder estar escuchando la palabra de Dios y ya empleó un esfuerzo de poner de tu dinero, desplazarte de tu casa a este lugar, tener ciertas condiciones, cuidarte, estar ahí presentándote, pues para poder buscar las cosas espirituales, llegar a la hora, al momento. Estás procurando, amado. Implica un esfuerzo. Pero Jesús nos está hablando de un esfuerzo diferente. Mira, vamos a ver un concepto. Aquí la siguiente diapositiva nos habla de Lucas 13, verso 24. Dice: esforzaos. Esa palabra esforzaos es un concepto griego, viene abajo el concepto griego aquí en la diapositiva, se llama agonizomai. Agonizomai. Ese concepto suena a una palabra que a lo mejor tú has oído, agonía. Agonizomai, agonía. Y la palabra agonía quiere decir alguien quien está luchando. Por ejemplo, los médicos a veces usan este término cuando una persona está entre la vida y la muerte. A veces lo usan más para hacer referencia a que está muy próximo a morir, pero está en agonía. Está en agonía. Y bueno, lo que se refiere o lo que a veces se trata de decir con ese concepto es: está luchando por vivir. Está luchando para seguir viviendo. Se quiere aferrar o se está aferrando a la vida. Entonces, en un sentido literal, la palabra esforzados nos dice que tú y yo tenemos que luchar.
¿Luchar por qué? Luchar por entrar a la vida eterna, por encontrar la salvación, por permanecer en Cristo, porque no basta entrar por la puerta y decir, bueno, ya estoy del otro lado. No, tienes que seguir luchando toda tu vida, buscando las cosas de Dios, las cosas espirituales, cuidando tu vida, cuidando que tu vida no sea apagada, enfriada, que tu vida no sea ahí desviada del camino correcto. Es una lucha constante, continua, amado. Entonces, este concepto que dice Jesús nos está invitando a que nosotros nos esforcemos, pero no solamente es el esfuerzo que a lo mejor has hecho hasta ahorita. Quizás el Señor busca que tú tengas un esfuerzo mayor. Y si tú has estado buscando a Dios en tu vida, pero te has sentido atorado en algo en tu vida espiritual, no ves un avance, no ves un crecimiento, no ves ahí un avance en tu vida espiritual, es porque no has luchado, amado. Es porque hay algo en lo cual estás ahí atorado y tú no has luchado para poder salir adelante, para ir más allá de lo que hasta este momento has alcanzado. Te has conformado, te has sentido bien. A lo mejor en tu pensar dices, no, ya estoy bien, ya he cambiado, ya soy diferente, ya he sido distinto a las demás personas, y entonces te has conformado a ese estado espiritual. Yo quiero decirte, entonces no estás esforzándote. Te esforzaste quizás al principio, quizás al inicio tú te estabas esforzando buscando las cosas espirituales, venías a la reunión, escuchabas las enseñanzas, leías la palabra de Dios, buscabas la presencia de Dios, orando, te acercabas a buscar el consejo de algún hermano, de alguna persona que te ayudara a entender tu situación espiritual o que te diera un consejo para avanzar en tu vida espiritual, pero en este momento ya no hay ese esfuerzo. Para este instante has dejado ese esfuerzo. Y por eso se traduce en un estancamiento espiritual. Por eso tu vida espiritual no ha crecido, amado. Te has quedado en una etapa quizás como niño o como joven y tu vida no ha crecido en el sentido espiritual. ¿Sabes qué pasa, amado? Has dejado de luchar. Has dejado de luchar en ese sentido. Y Jesús nos dice que los que eran pocos, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no iban a poder? En algún momento dejaron de luchar. En algún momento, en algún instante se cansaron de luchar. Yo quiero advertirte, amado. Yo quiero invitarte a que vengas a Jesús. Si tú eres una persona que te has cansado de luchar, tienes que venir a Jesús, rendir tu corazón nuevamente a Él. Si tú eres una persona que no has luchado lo necesario para avanzar en tu vida espiritual, pues este es el llamado que Jesús te hace en este instante. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque mira, hay muchos que están procurando entrar y no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque se han cansado de luchar. Así es que el llamado de Dios para todos nosotros, aún para un servidor, esto yo lo considero también para mí, amado. Esto es un llamado de Dios para nosotros. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser de aquellos que luchan en un sentido literal, aquellos que compiten, aquellos que están queriendo alcanzar el premio. Aquellos que quieren llegar no a una parte de la carrera, decir ya corrí 5 kilómetros. Aquellos que dicen no, yo quiero llegar hasta la meta. Y eso es precisamente lo que implica esta palabra. ¿Cuántos corredores seguramente ahora tú has podido observar ahora en el internet a veces ponen ese tipo de reflexiones? Cómo hay competidores que quieren llegar hasta la meta, no fueron el primer lugar, pero no se dejan vencer, no son vencidos, no importa en qué lugar llegan, están dispuestos a dar todo lo que tienen para llegar hasta la meta. Amado, la verdad es que el Señor está buscando que nosotros seamos de los que compiten para alcanzar el premio, de los que luchan para poder encontrar precisamente el premio. Entonces, esta palabra agonizomai quiere decir los que luchan en un sentido literal, los que compiten. También esa palabra se traduce como esforzarse para lograr algo. Y hay otra traducción que le hace referencia a alguien que lucha para meterse, es decir, para lograr meterse a la fuerza.
Y sabes, lo primero que me viene a la mente, porque muchos de los que estamos aquí en la Ciudad de México, en algún momento hemos ocupado un medio de transporte. Y a veces cuando hay ciertas horas, el medio de transporte va sumamente lleno, saturado. Lo ves en el metro, en algunos otros medios de transporte. A veces la gente se está casi abriendo una brecha ahí, metiéndose a la fuerza para lograr tomar un lugar, que no se le vaya ese andén, no se le vaya ese metro y no se tenga que esperar al siguiente. Se quiere ir en ese y se mete a la fuerza. Se hace un hueco, se hace ahí una brecha, empieza ahí a empujar a los demás y usa toda su fuerza y ya se empieza ahí a cerrar, y hay otros que por afuera lo están ahí empujando, tratando de ayudar que las puertas cierren y él logre irse. Amado, meterse a la fuerza. Esto es precisamente la idea de este concepto. Así es que el Señor está buscando que nosotros seamos de esos. Gloria a Dios. Dios está buscando que tú seas de los que luchan, de los que se esfuerzan, de los que están procurando entrar. Ahora, yo quiero a través también de este mensaje recomendarte algunas cosas para que en tu vida espiritual haya un crecimiento. Para que en tu vida espiritual haya un crecimiento y tú puedas precisamente emplear estas cosas que te van a ayudar a ser esforzado. Es decir, si tú tomas consejo de estas cosas que te quiero mencionar a continuación, serás de los que te estás esforzando para entrar a la vida eterna, para encontrar la salvación o para permanecer en la salvación. Cristo está dispuesto a bendecir tu vida, a revelar el amor que Él tiene para contigo. Él quiere perdonar los pecados de aquel que se arrepiente y está dispuesto a entregarle su vida. Jesús está dispuesto a hacer eso, pero a veces hay distintas cosas que nos impiden ver y visualizar ese amor que Jesús ya tiene delante de nosotros. A veces son los afanes, a veces es precisamente nuestra condición, que a veces estamos pensando en muchas cosas, estamos insensibles a lo espiritual, hemos meditado poco en la palabra de Dios, hemos valorado las promesas de Dios poco, o no las conozco las promesas de Dios, y todas esas cuestiones impiden que la luz de Cristo resplandezca en mi corazón. Todas esas cosas impiden que a veces Cristo concrete una obra de confirmación, de salvación, o aún de que tú estés siendo fortalecido, confirmado y estés avanzando en tu vida espiritual. Pero mira, vamos a ver algunas cosas. Para la salvación, aquellos que están buscando su salvación, pero no solamente los que están buscándola, aún para los que estamos queriendo conservar esta salvación, amado, es decir, caminar en la voluntad de Dios, tenemos que tener presente lo siguiente. Primero, los propósitos en una reunión. Siempre que tú estás en una reunión, en un momento de leer la Escritura, de orar, de estar participando en una reunión, debes de tener claro cuáles son los propósitos y el objetivo de estar en ese lugar. Bueno, el propósito siempre debe de ser que vienes a conocer a Dios, su palabra y su voluntad en tu vida. Ese siempre debe ser tu propósito. El principal propósito al llegar a una reunión es que Dios hable a tu vida, que Dios te dé a conocer su voluntad. Ese es el principal propósito que debe de llevarte a buscar a Dios. Ya sea en un lugar como este, al abrir las Escrituras, al estar quizás buscando orar también a Dios, que sea Dios el que te dé a conocer su voluntad. El objetivo es que tú conozcas o conocer cómo alcanzar la salvación, pero también aquellos que ya la han alcanzado es a cuidar esa salvación. Por ejemplo, la Escritura en Hebreos hace una advertencia muy solemne, una advertencia muy importante para todos los creyentes. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué será de nosotros si descuidamos una salvación que tuvo un grande costo? Una salvación muy grande que implicó muchas cosas. La primera de ellas, una muy importante, es la sangre del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, el derramamiento del Espíritu Santo.
¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación que el Señor ha dispuesto con mucho deseo de darla y compartirla a nosotros? Si nosotros descuidamos esa salvación, ¿qué será? Así es que, amado, el objetivo debe de ser precisamente cómo alcanzar esa salvación, pero también cómo debemos de cuidar esa salvación. Cuando hay reuniones, en particular reuniones de interesados, a veces invitamos a las personas a tener esta reflexión y esto presente en sus vidas. Las reuniones de iglesia, amados, pues también es el mismo propósito. ¿Cuánto necesitamos estar alertas a los tiempos que estamos viviendo para que no descuidemos la salvación tan grande que Dios nos ha dado? Entonces debemos de tener en cuenta esos propósitos. Siguiente punto. Hay que evitar los siguientes errores, amado. Primero, solo buscar a Dios para que Él solucione mis problemas personales. O sea, a veces Dios, en los momentos que tú estás viviendo, si es un problema con tu familia, si es un problema ahí matrimonial, si es un problema con alguno de tus hijos, si es un problema con alguna persona cercana a ti, o sea, Dios en esas circunstancias aún las usa para despertarnos espiritualmente y atraernos a su presencia. Y yo en ese momento podría decir, pues gracias a Dios que me despertó de esa manera. Así solamente pude entender, Señor. Yo lo digo de manera personal. Bueno, pero no es el propósito de Dios atraerme a su presencia para resolver mis problemas personales. Él quiere hacer algo en mi propia vida. Quiere empezar en mi propio corazón. Quiere empezar en mí. Y quizás haciendo eso ya se arreglan los problemas personales. ¿Sí me explico? Haciendo eso el Señor en tu vida, quizás ya se arreglan muchas cosas dentro de tu familia. A lo mejor ya todos aplauden en tu casa cuando Dios ha hecho la obra en ti, porque pues el que estaba generando la tensión, el fastidio, el cansancio, la desesperación, la amargura, pues era tu manera de ser, era tu manera de actuar, era tu proceder. Entonces el Señor ya comenzó un grande milagro en tu familia, gloria a Él. Seguramente no quiere quedarse ahí, quiere también alcanzar a los demás. Pero bueno, no es en primera instancia buscar a Dios solamente para que Él resuelva los asuntos personales o problemas personales. Venir a la reunión para que Dios cambie a un familiar. Vamos a la congre, hijo. Vamos a la congre, esposa. Vamos a la congre, esposo. Ándale, necesitas oír la palabra de Dios y vienes con ese pensamiento, que Dios le hable a mi esposo, que Dios hoy le ministre, que hoy se quebrante ese corazón endurecido. Pero bueno, no ha empezado con el tuyo. Entonces Dios quizás quiere empezar en ti. No vengas a la reunión pensando que Dios tiene que cambiar a tu familiar, cuando Dios quiere seguirte hablando, si es que ya te ha hablado. A lo mejor ya cambió tu corazón, pero no por eso no quiera el Señor ya hablarte. Hay cosas que todavía quiere seguirte mostrando. Dios quiere seguir hablando a tu vida. Amado, siempre que estamos en una reunión, piensa esto: hoy el Señor quiere hablarme a mí. Sí, es cierto, mi esposa, mis hijos están necesitados, pero creo que el más necesitado de todos ellos soy yo. Señor, hoy háblame. Y vas a ver cómo el Señor te habla. El tercer punto, buscar solo que Dios sane tu enfermedad, si es una circunstancia así. A veces, mira, yo quiero decirte, algunos Dios nos ha hablado en medio de los padecimientos, las enfermedades. Ha habido momentos difíciles y quizás ahí Dios ha despertado nuestra conciencia, nuestro corazón. Estamos en la agonía ahí del lecho, estamos en la angustia de qué será de nosotros ante un tratamiento, una operación, un accidente que tuvimos. Estamos ahí hospitalizados, no sabemos qué será de nuestra vida, no lo sé. Pero mira, para Dios es más importante tu alma que tu cuerpo. Con eso no quiero decir que Dios no quiera tener misericordia de nosotros, y además su poder no ha menguado, sigue teniendo un poder todavía. Él es todopoderoso para sanar cualquier enfermedad, pero el Señor busca primeramente tu corazón. Buscar que solo Dios sane tu enfermedad, amado. Busca que primero haga una obra en tu alma. Y si el Señor se quiere apiadar de tu enfermedad, de tu padecimiento, Él lo hará.
Si no, quizás será como Pablo, estaba enfermo y dice que con un propósito y un motivo el Señor le había dejado esa enfermedad, para que no se gloriara en lo que Dios había hecho en él, sino más bien se gloriara en Cristo, que Él es su fortaleza. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Otro punto también, otro error que debemos evitar es buscar que Dios te ayude en tus problemas económicos. Yo creo que en algún momento, muchos momentos, lo que estoy mencionando, todos los que estamos aquí presentes lo hemos vivido. Todos en algún momento quizás hemos tenido un problema familiar, ahí el deseo de que Dios toque a un familiar, estamos en algún momento de enfermedad, alguna situación económica, y son situaciones legítimas donde pudiéramos buscar la ayuda de Dios, el consejo, la dirección, el consuelo, aunque Dios meta su mano poderosa, pero sin perder de vista, no pierdas de vista que lo más importante para Dios es tu alma. Así es que no debe de ser Dios así como la gente a veces lo busca. Yo quiero buscar a Dios para que me dé una casa, un carro, para que me dé un buen trabajo, para que me dé esto, aquello, y entonces lo buscan como si fuese el gobierno a lo mejor que le supla todas las necesidades. Están esperando que sea así el gobierno que le supla todo, y ven a Dios de esa manera. Yo quiero decirte, Dios es una persona que nos ha amado. Él es digno de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Él es digno de que nosotros le temamos inclusive. También Dios es digno de que nosotros le demos reverencia, que guardemos su palabra, sus mandamientos. Él es digno de eso. Él es digno de toda la gloria y nosotros debemos de buscarlo. ¿Sí? Entonces, buscar a Dios para que te ayude en tus problemas económicos, si ese es tu principal objetivo, estás en un error. Evitemos esos errores. Ahora, vamos a otro punto. Mira, un texto que nos dice aquí, Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y bueno, este texto lo estamos refiriendo, amado, porque Dios lo que quiere es darle salvación al hombre. Dios está interesado en tu alma. Dios le interesa tu estado espiritual. Lo que ahorita aquí vivimos no será nada en comparación con la eternidad, amado. A veces no alcanzamos a entender eso. Eso no lo alcanzamos a entender aquí, amado. Aquí vivimos el día y vivimos contando ahí las horas, los minutos, los segundos. Vivimos contando los tiempos, pero en la eternidad nada de eso existe ya. Ya no existen los minutos ni los segundos. Allá es para siempre, por siempre. Y amado, por eso Dios está interesado en nuestra alma, porque es eterna. Dios busca nuestra salvación. Y el hombre necesita dejar de estar pensando solamente en lo de esta tierra y pensar en la eternidad. Él está interesado en tu alma para que encuentre salvación y esté en la gloria con Él. Así es que, amado, nosotros debemos de cuidar lo que estamos considerando, es decir, el tiempo que estamos en esta tierra, y pensar en la eternidad. Vamos a ver otra cita, mira. Con esta cita te quiero proponer que nosotros, para poder tener un mayor esfuerzo en nuestra vida espiritual, es estudiar y reflexionar en lo que Dios nos muestra. Mira, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15. 2 de Timoteo capítulo 3, 14 y verso 15. Dice ahí la cita: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos dice algo interesante. Es Pablo hablándole a un joven llamado Timoteo. Le dice: persiste en lo que tú has aprendido. Y le dice que ese aprendizaje lo tuvo desde muy pequeño, desde la niñez. ¿En qué fue enseñado? Fue enseñado en las Sagradas Escrituras.
Y en esas sagradas escrituras se encuentra la sabiduría para alcanzar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría que él encontró, alcanzó, debe de permanecer, persistir en ello. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo a este joven? No te olvides, permanece en lo que has aprendido. Ahora imagínate, ¿cómo será eso? Cuando tú quieres que quieres que tú esté en tu mente todavía, en tus pensamientos, lo recuerdas, lo repites. Lo estás ahí repasando, revisando. ¿Qué hacen los jóvenes cuando de alguna forma saben que viene un examen? Se ponen a repasar sus notas, a estudiar, a recordar conceptos. Hay quienes hasta a veces pegan ahí conceptos en sus paredes, en las puertas. A veces están cargando ahí quizás una libreta con muchas notas de puntos esenciales en su vida para recordar esos conceptos y tenerlos más presentes. Bueno, esas personas están persistiendo en lo que han aprendido. Están siendo constantes. Y este texto nos invita a nosotros, amado, para que nosotros estemos teniendo un estudio y reflexión en la palabra de Dios. Eso es importante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí viene el concepto persistir, la palabra meno. Ese concepto griego quiere decir quedarse. O sea, que no se vaya esa sabiduría de ti, que se quede en ti. Que no se vaya ese conocimiento, que no se vaya esa sabiduría que encontraste en Cristo, en su palabra. Que eso se quede en ti, retén esas palabras que has oído, que esas se queden en tu vida. Entonces, esa es la idea. ¿Sabes cómo nosotros podemos esforzarnos para que cuando hemos oído la palabra de Dios, esas palabras permanezcan en nuestros corazones? Bueno, quiero darte las siguientes recomendaciones. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay que fomentar esa reflexión. ¿Cómo la fomentamos? Bueno, en primera instancia es importante que tú tomes alguna nota o notas de lo que Dios te habla. En una reunión como esta, en tu estudio personal, inclusive cuando tú estás ahí orando y quizás algo viene a tu corazón, un texto de la Escritura te recuerda el Señor ahí mientras estás orando, toma una nota de lo que Él te está mostrando, hablando. Toma nota de lo que Dios te habla, lo que Dios ministra a tu corazón. Otro punto es que subrayes la Escritura, la Biblia. Bueno, hay quienes no les gusta porque se le ve bonita así, sin ninguna marca, nada por el estilo, pero está ese otro punto, puedes tomar nota. Pero hay textos que a lo mejor Dios te muestra, puedes ponerles ahí una marca, señalizarlos, poner una palabra ahí a un costado ahí o subrayarlo. Y eso te ayuda precisamente a profundizar en lo que Dios te ha hablado. Cuando tú subrayas tu Biblia, eso es algo que te va a refrescar lo que Él te ha estado hablando. Otro punto también es darte el tiempo para la reflexión. Bueno, yo decíamos hace un momento, los tiempos son tiempos muy difíciles. Las hermanas o las mujeres que nos escuchan, mamás, que ahorita tienen que ser maestras, cocineras y hacer muchas cosas, seguramente no tienen tiempo para la reflexión o muy poco tiempo para la reflexión. Entregar tareas, entregar ahí labores de escuela, hacer los quehaceres, preparar comida, muchas otras cuestiones y no hay tiempo para la reflexión. ¿Cuán importante es que te des el tiempo para reflexionar? ¿En qué? En lo que Dios te ha estado hablando. Siempre es necesario y entre más lo hagas será mejor para tu alma, será mejor para tu vida espiritual. Si 3 días de la semana no has reflexionado, entonces seguramente tu alma está agobiada con muchas opresiones y seguramente muchas cuestiones están afligiendo tu corazón. Amado, cuán importante es que tengas el momento de reflexionar. Ya sea que estás orando
y terminando de orar reflexiona sobre lo que Dios te habló, mostró, o al leer la Escritura, o después de una reunión en algún momento te das un tiempo para reflexionar en el transcurso del día. Eso va a ser importante en tu vida espiritual. Date el tiempo para reflexionar sobre lo que Dios ha hablado. Por otro lado, repasar lo que Dios te ha hablado. Si el día de ayer Dios te mostró algo, hace el fin de semana Dios te habló algo que has tenido presente o que lo requieres recordar, será importante ahí repasar eso. Tu nota, el texto que subrayaste, aquello que quizás reflexionaste. A veces al reflexionar hay quienes escriben lo que están reflexionando y eso les ayuda mucho. Bueno, aunque son cuestiones que pudiéramos pensar que son muy seculares, de alguien que está estudiando, a lo mejor en su escuela, está estudiando una profesión, una carrera, yo quiero decirte que en el ámbito espiritual pues tienen mayor sentido, porque es una profesión mayor. El ser cristiano, dice, es un llamamiento, es una profesión, y esta profesión es mayor a cualquier otra profesión. Es un llamamiento muy especial el que el Señor nos ha hecho. Así es que, amado, repasa lo que el Señor te habló. Y otro aspecto es orar aquello que Dios te ha mostrado. Algo que el Señor te mostró, una cita, en una reunión, algo te habló el Señor, ora sobre ese asunto. Ora, toma el tiempo para orar. Dedícale el tiempo para hablar con Dios sobre ese asunto. Hay muchas cosas que orar, la verdad. Hay muchas necesidades, hay muchas cargas espirituales, hay muchas situaciones que puedes ver a tu alrededor, tus hijos, tu familia, la gente que está en este mundo pereciendo. Y sí, necesitan nuestras oraciones y debemos de orar por esas cuestiones. Pero no dejes precisamente de orar por aquellas cosas que el Señor también te ha mostrado, te ha hablado de forma personal. Vamos a otro punto, otra indicación más. Es que debemos nosotros ser hacedores de la palabra. De nada serviría, que nosotros repasáramos todo. Es como aquel joven que dedica 6 años de su vida a su carrera y pues no ejerce lo que está estudiando. No lleva a cabo lo que él estudió. A veces hay frustración en eso, hay desilusión. Y no solamente por la persona que no lo puede ejercer, sino por los que están a su alrededor. Oye, pues tanto tiempo te mataste, te quemaste las pestañas y ahora no haces lo que estudiaste. Entonces, es algo que la gente dice, ¿cómo? No entiendo. ¿Para qué invertiste todo ese tiempo? Mira, el Señor también espera de nosotros que seamos hacedores de su palabra. Y dice aquí Santiago, vamos a verlo, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Todo estaría muy bien si tomas notas. A lo mejor vemos tu Biblia, está toda subrayada, y hay pies de página, ahí hay escritos, hay notas que tú pones, marcas, referencias, hasta ya hiciste tu propia concordancia, ¿no? Hilando ahí un pasaje con otro, etcétera, y todo estaría muy bien. Si no haces la palabra de Dios, entonces nos llevaremos una grande sorpresa. Y no lo digo que sea por nosotros, sino porque el Señor no verá concretada el gozo que quiere sentir en ti o por ti, al ver que no solamente has subrayado la Escritura, sino que además la vives, la llevas a cabo, la cumples, la obedeces, estás siendo hacedor de la palabra. Amado, Dios espera eso de nosotros. Y aquí dice algo muy importante, amado. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Primero, ese texto que leíamos de Santiago, puede haber otros más, Santiago 1:22, pero es claro que Dios nos dice, es una ordenanza hacer la palabra de Dios. Ahí nos dice, sed hacedores. Es una ordenanza. Sed es un verbo que nos está instando a obedecer, a llevar a cabo. Hay una ordenanza en guardar la palabra de Dios. Segundo punto, Dios no se conforma solamente con oidores. A Dios no solamente le gusta que estemos escuchando la palabra de Dios.
no se conforma con oidores. Él se conforma con gente que haga su palabra. Ahora, si nosotros somos solamente oidores, ¿qué dice ahí Santiago? Nos estamos engañando. Si yo solamente soy un oidor de la palabra, no engaño al pastor, no engaño a mi familia, no engaño a Dios. Tú te estás engañando. Tú eres el que estás engañado. O sea, la afrenta, la vergüenza la llevas tú. Sí, otra gente se puede sentir avergonzada porque a lo mejor tú predicas, tú hablas de las cosas de Dios, quieres enseñar a otros de la palabra de Dios, pero no te has enseñado a ti mismo. Entonces solamente eres un oidor de la palabra y la transmites como tal. A lo mejor eres fiel en eso, eres preciso, la compartes tal cual has oído, pero no te la has aplicado a ti mismo. Entonces, amado, tú te estás engañando. No engañas a tu familia, no engañas a los demás, mucho menos a Dios. Te estás engañando a ti mismo. Entonces, eso no busca Dios de nosotros. Dios quiere oidores, pero además hacedores. Amén. Los oidores son los que procuran entrar, pero yo quiero decirte, no podrán. No podrán. Si tú has sido un oidor de la palabra solamente y no un hacedor, serás y eres de los que están procurando, pero no van a poder entrar. ¿Recuerdas lo que decía Jesús? Entonces comenzarán a decir delante de ti, hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Oímos esta predicación, ese día nos hablaste este mensaje, ese día nos hablaste este sermón. Sí, esas enseñanzas las tengo aquí en disco, las tengo aquí en cassette, las tengo aquí impresas. Ahora ya en el YouTube las puedo tener. Bueno, gracias a Dios y gloria a Dios por esos medios que tenemos. Pero lo más importante es que estén en tu corazón y eso se traduzca en hechos. No debemos de ser los que oyen solamente. Si tú estás escuchando, estás siendo de los que procuran entrar, pero te quedas en oír nada más la palabra y no la haces, no vas a poder entrar. No podrás entrar en la vida eterna, amado, en la puerta angosta. Otro aspecto, la salvación es un asunto personal. La salvación es un asunto personal y decimos que es un asunto personal porque a veces cuando tú estás caminando a Dios, quizás otras personas juntamente contigo también están buscando. A veces puede ser amigos, compañeros de trabajo, pueden ser aún familiares, gente muy cercana a ti que te da mucha alegría que estén contigo. Pero es un asunto personal la salvación. Un día pueden estar ahí sentado a tu lado, otro día quizás ya él no quiere buscar a Dios. Y porque él ya no va a buscar a Dios, ¿tú también te vas a alejar de Dios? La salvación es un asunto personal, amado. Debes de cuidar eso y buscar que tu salvación no se pierda. Aquí hay una cita, quiero leerla junto con ustedes, Mateo 10, verso 34. Mateo 10, verso 34, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Amén. El Señor nos está diciendo que hay momentos donde las personas no quieren seguir a Jesús. Y cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús y ellos están en contra de que tú busques a Jesús o hagas la voluntad de Dios o camines con Jesús, a veces se oponen esas personas. Esas personas se oponen a tu vida. Y por eso Jesús dice, si por querer conservar una relación con tu padre, con tu madre, con tu hermana, con tus hijos, etcétera, que quieres quedar bien con ellos, entonces no vas a ser digno de mí. Esto pasa a veces cuando el hombre le da más caso a lo que le dice el esposo. Ya no vayas a ese lugar. Te están lavando el cerebro. Ya no quiero que escuches esas cosas.
Oye, mira, antes que fueras a ese lugar estábamos bien, ahora ya solamente estamos peleando, dice. No, pues el que pelea es él, porque lo que quiere es hacer lo malo, y tú has querido dejar de hacer lo que desagrada a Dios. Entonces hay circunstancias tales donde a veces se encuentra uno en esos dilemas. Mira, lo más importante es que si tú eres fiel a Dios, Dios no te va a dejar solo, no te va a dejar sola, no vas a enfrentar esa circunstancia sola. Y a veces o normalmente son circunstancias temporales, donde Dios interviene también para que las cosas sean diferentes después de un cierto tiempo. Pero eso no quiere decir, amado, que deben de ser las razones y los motivos para que nosotros dejemos de buscar a Dios. La salvación es personal, y si en algún momento un familiar, una persona muy amada por nosotros nos impide seguir buscando a Dios, entonces mira, nos quedamos en los que procuramos ser y no podemos entrar porque mi esposo me dijo que ya no vaya a buscar a Dios, o porque mi padre me impidió que fuera a la reunión, o porque mi familia dice que estoy traicionando la religión de nuestros padres, etcétera. Los argumentos, las razones que la gente tenga para tratar de impedir que tú busques a Dios. Ten cuidado con ello. Y bueno, quiero pasar a unos últimos puntos. Tienes que evitar estos obstáculos. El tiempo. Para buscar a Dios y esforzarte en las cosas de Dios, necesitas tiempo, pero este mundo quiere que tú estés ocupado en muchas otras cosas, menos en lo de Dios. Hay tiempo para todo, pero cuando tú quieres hacerte el tiempo para Dios, ahí parece que no hay tiempo, no lo encuentras, no hay, no sale, no lo hallas. ¿En dónde está? ¿Cuándo lo puedo hacer? Amado, cuando tú quieres buscar a Dios o hacer las cosas de Dios, no hay tiempo para lo de Dios. Entonces, evita este obstáculo. Si tú necesitas tener tiempo para Dios, buscar una reunión, estudiar la palabra de forma personal, orar, buscar momento de oración, tienes que hacerte el tiempo, amado. Hazte el tiempo, no esperes que Él venga, no va a llegar, tú háztelo. Desplaza y otras cosas. A veces así la gente, mira, de repente cuando lo invitan a una fiesta, oye, ¿qué crees? Que mañana hay una fiesta, le avisan el viernes a las 8 de la noche. Oye, mañana hay una fiesta en tal lugar. No sé, ya tenía algo planeado, pero ahorita lo arreglo, ahorita cambio los planes, ahorita le digo a fulano que no voy. Hasta así es el trabajo, ¿no? Le voy a decir que no se lo puedo entregar mañana, se lo entrego hasta el otro lunes. Y amado, a veces la gente se hace esos tiempos por buscar estas cuestiones, pero para lo de Dios entonces sí no hay tiempo. Qué curioso es esto. Otro punto que debes de evitar, amado, otro obstáculo que puede salirte es las distracciones de este mundo. Hay muchas cosas para desviarnos de lo espiritual, pero dice la Escritura que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Los afanes de la vida, el comprar, el estar pagando ahí la renta, el trabajar para alcanzar a pagar estas cosas, el abono, no sé cuántas cosas a veces uno trae en la mente, en los pensamientos. Sí, son cosas normales, naturales de esta vida. El estar comprando, el estar trabajando para tener los ingresos y todas esas cosas son legítimas, pero que eso no ahogue el tiempo que tú necesitas dedicarle a Dios, que no ahogue la palabra de Dios. Inclusive los afanes, Jesús decía que es uno de los grandes estorbos que tiene el hombre para que la palabra de Dios fructifique en su vida. Lo decía ahí en la parábola del sembrador. El afán de esta vida ahoga la palabra de Dios. Y otro aspecto, la pereza. Amado, la pereza tiene que ver con, a veces está muy ligada a nuestra cultura. El mínimo esfuerzo, el no se puede, eso seguramente no es para mí, que lo haga él y ya después que lo hago yo. Hay una pereza, y en el sentido espiritual también eso sucede. A veces estar escuchando el mensaje de Dios, la palabra de Dios, quiere venir a nosotros pereza.
Puede venir a nosotros pereza, dedicar un tiempo para sentarte y leer la Escritura, meditar en ella, orar. A veces en eso quiere venir la pereza. Estás cansado, estás fatigado, estás presionado por esto, por aquello, y no quiere haber una actitud de esfuerzo. Por eso debemos nosotros cuidar de estas cosas. Vamos a la última diapositiva, solamente para terminar. Recordemos lo que dice aquí la Escritura, en Lucas 13, verso 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie y vamos a terminar solamente reflexionando sobre esto que hemos estado escuchando. Dice aquí, alguien le pregunta al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Les digo que muchos van a procurar entrar y no van a poder. ¿Cuál es la causa de que no podrían? Porque no hubo un esfuerzo. No se esforzó. Ya decíamos, el esfuerzo es una palabra que refiere a una lucha. Es luchar. Es ir más allá de lo que estamos acostumbrados a estar haciendo. Quedarnos conformes con lo que hemos alcanzado. El Señor quiere que nosotros vayamos más allá de eso. Yo te invito para que hoy puedas tú cerrar tus ojos y hoy hables con el Señor. Pídele al Señor hoy en tu vida. Dile qué es lo que te ha hecho falta. Yo te invito a que consideres, por ejemplo, si tú no has logrado entrar por esa puerta. Hoy esa puerta está delante de nosotros, es Jesús, el Hijo de Dios. Él nos invita a entrar por esa puerta. La salvación es por medio de Él. Él está dispuesto a perdonar los pecados. Él quiere perdonar los pecados del hombre. Él perdona los pecados. Aquel que se arrepiente, aquel que confiesa sus pecados, aquel que reconoce que no le ha buscado, aquel que reconoce que ha vivido lejos de Él, aquel que reconoce que ha vivido sin obedecer su palabra, sin hacer su voluntad, que ha hecho lo malo en este mundo. Hoy quizás el Señor te hace entender que tienes que cambiar en ese camino, apartarte de esa vida. ¿Por qué te lo muestra el Señor? Porque quiere dirigirte a la vida eterna, a la salvación. Hoy te invita a que tú te arrepientas de esa vida donde has estado lejos de Dios, distante de Él, empieces a mirarlo, a buscarlo, empieces a acercarte a buscarle a Él. Que le des tiempo a la Escritura, a buscar su palabra, a oír un mensaje de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Seguramente a través de esto estarás esforzándote, amado. El Señor quiere que tú te esfuerces a buscarlo. Hoy a todos nos invita el Señor a esforzarnos. Los que necesitan entrar por esa puerta angosta y los que han entrado por ella. Esforzarse, ¿para qué? Para cuidar esta salvación. Así es que, amado, los tiempos son difíciles. Muchas personas están muriendo. La pregunta que hace este hombre quizás resuena en estos tiempos. Son pocos los que se salvan. ¿Cuánto debemos nosotros de esforzarnos para entrar por esa puerta angosta, amado? Para estar en el camino de Dios, para buscar su gracia, para estar buscando su favor en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra esté en nuestros corazones. Hoy ayúdanos, Señor, a que entre nosotros haya una actitud de esfuerzo, de buscar tu presencia, tu rostro, de buscarte a través de la oración, de aprovechar los medios que nos das, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, para que tú nos hables, Señor. Hoy a través de distintos medios, aquí los que están presentes, los que escuchan este mensaje y lo ven, Señor, pueden encontrarse contigo, pueden, Señor, oír tu voz. Pueden oír tu voz, Señor, puedes hablarles tú a sus vidas.
Ayúdanos a aprovechar, Señor, esos momentos donde podemos oír tu voz. Queremos, Señor, de aquellos que se esfuerzan en este tiempo. Queremos ser de aquellos que buscan entrar por la puerta y aquellos que están cuidando, Señor, permanecer en tu camino, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en medio de la dificultad. Que nuestros corazones no sean corazones que aún oigan pesadamente, Señor. Más bien que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a tener esta actitud, esforzarnos a entrar. Señor, tú eres el más dispuesto a ayudarnos a entrar. Tú eres el más dispuesto a que nosotros entremos en la vida eterna y caminemos en ella, Señor. Aún tú nos tomas de la mano para permanecer en este camino, Señor. Dice tu palabra que de tu mano nadie nos apartaría, nadie nos separaría, Señor. Y Padre, tú quieres que estemos en este camino. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu nos siga ayudando, nos hable, que nos ayude a reflexionar, a considerar aquellos momentos donde tú nos has hablado, a tener presente tu palabra y sobre todo, Señor, aun que nos ayudes a ponerla por obra, Padre, a poderla llevar a cabo. Que sean tus palabras, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, que a través de lo que hoy nos habla, Señor, nosotros seamos de los que logramos llegar hasta la meta. Seguramente, Padre, aquí nosotros estamos deseosos, Señor, de poder alcanzar este premio, Señor. Estar en ti, estar contigo, estar delante de ti, estar en tu presencia. Es el mejor premio que podemos recibir. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos, Señor, a no desanimarnos, a no desalentarnos, a no dejar de luchar, Señor. Queremos ser de los que perseveran, Señor, para salvación. Queremos ser de los que perseveran, Señor, para alcanzar la vida eterna y ver el cumplimiento de tus promesas. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Pero también rogamos que nos ayudes a entender la responsabilidad que tenemos para encontrar nuestra salvación y aún para retener la salvación, Señor. Tú estás dispuesto. Tú dijiste: vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Nosotros queremos ser de esos, Señor, que se sientan a tu mesa, Señor, para estar comiendo, estar ahí delante de tu presencia, disfrutando de las bodas del Cordero, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu Espíritu, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, por lo que está escrito. Ponlo en nuestros corazones y que tu Espíritu nos ayude a ser esforzados, a ser valientes en esta generación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos que seguir esforzándonos, buscar esa ayuda de parte de Él. Él está dispuesto a traer esa salvación, aún a ayudar a todo aquel que sea dispuesto a seguirlo. Y a través de su palabra nosotros podemos encontrar mucha de su dirección, de su gracia, de su consuelo, de su fortaleza. Entonces busquemos esforzarnos. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Dios les bendiga. Terminamos aquí esta reunión. Con el favor de Dios estamos aquí el próximo domingo, Dios mediante. Que tengan buena tarde. Estamos para servirles.